Después de 10 años el Ecuador va a realizar el censo de población y vivienda, y después de 30 años el censo económico. El primero, es decir, de población y vivienda, se va a realizar el 28 de noviembre, mientras que el económico en los meses de septiembre y octubre del año 2010. Este es el tema central del diálogo que vamos a mantener en los próximos minutos con Byron Villasís. Él es el director del INEC. Bienvenido a Ciudadano TV. ¿En qué circunstancias se va a realizar este censo, que es tan importante, y cuáles son los objetivos básicos del mismo? Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días con todos. En efecto, el censo se lo realiza después de 10 años, el censo de población y vivienda. Es un proceso tradicional en el cual cuantificamos la cantidad de ecuatorianos que habitan en el país. Se recogen características de la vivienda, de la educación, de la estructura de las edades de la población, y básicamente lo que buscamos es actualizar la información que se contaba en el 2001. ¿Habrá muchas variantes? Hay hipótesis de que el Ecuador ha cambiado en cuanto a su estructura de edad. En el 2001 la gran cantidad de ecuatorianos era menor a 40 años, evidentemente eso debe haber cambiado en el momento. Eso tiene muchas implicaciones en términos de política pública, tiene implicaciones en términos de seguridad social, de cuestiones de mercado laboral, que evidentemente hay que recoger esa información para tomar decisiones. ¿Y en cuanto a la provisión de servicios del Estado, habrá cambios? Hay que identificar cuál es la cobertura de servicios básicos, y esencialmente lo que sirve el censo es para identificar esas coberturas, cuán amplias son, cómo se han reducido los déficits, cómo han aumentado o se han reducido las necesidades básicas insatisfechas, y tomar decisiones a partir de esa información. Porque va de la mano, entiendo yo, con todo este cambio estructural que está viviendo el país. Ahora, el censo económico que se realiza después de 30 años y que, recordemos a nuestros televidentes, se va a desarrollar en los meses de septiembre y octubre del año 2010. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, es un censo distinto al poblacional. En el poblacional nosotros recordamos que hace 10 años nos visita un estudiante a la casa, recoge una información por unos 15, 20 minutos. En el censo económico no. Ahí nosotros visitamos los negocios comerciales, los establecimientos de negocios de todo el país. No se visita ¿Todo tipo de negocios? Todo tipo de negocios, desde el más pequeño hasta las grandes corporaciones van a ser visitadas. Tiendas, empresas. Desde la tienda más pequeña, un pequeño negocio que exista entre dos ciudades en una carretera, hasta una empresa que tenga distintos locales a nivel nacional, ¿no? Entonces, la intención es hacer un barrido de todas las empresas para tener un mapa actualizado de la situación económica del Ecuador. ¿Hay la posibilidad de que algún negocio se quede fuera? Bueno, en general el universo son todas aquellas ciudades que tengan más de 2.000 habitantes, ¿no? Hay algunas ciudades evidentemente que tienen menos de 2.000 habitantes, pero la gran mayoría del Ecuador está enmarcado en este universo. Recordemos que el censo del 2001, que fue el último de población y vivienda, se realizó y los resultados se entregaron en 2004, 3 años y medio después. ¿Cuál es la perspectiva para esta vez? Bueno, hay cambios muy interesantes en términos de tecnología, de oportunidad y de calidad de la información. En esta ocasión, la gran totalidad de la información se va a entregar a los 6 meses. Como tú bien mencionas, en el 2001, cierta información inclusive se entregó en el 2004. Indicadores, publicaciones impresas, recién llegaron en el 2004. ¿De qué te sirve la información 4 años después de levantar una información, 3 años y medio? Entonces, lo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en este sentido es en el de incorporar tecnología para que podamos tener procesada la información mucho más rápido y no esperar 4 años, sino tener la tecnología entonces. Exactamente, ya no va a haber digitación manual. Eso nos ahorra tiempo y aparte nos elimina los errores humanos. Vamos a utilizar escáneres, eso nos va a permitir tener la información, como te menciono, a los 6 meses, y adicionalmente eliminar el gran problema que a veces digitando manualmente tú puedes encontrarte con errores humanos. Y también hay un ranking en cuanto tiene que ver al costo mismo de la realización de este censo. Quisiera que lo ubiquemos con relación a otros países de América Latina, y cuál sería el monto de esta inversión que va a hacer el gobierno ecuatoriano. Por supuesto, el censo ecuatoriano, el de población, es el segundo más eficiente, el segundo más barato a nivel latinoamericano. Tiene un costo de $3.09. ¿Cómo se miden los costos? Bueno, se hace simplemente una división del monto total del costo del operativo para el número de habitantes, porque obviamente no se puede comparar entre países porque unos países tienen más población que otros. Entonces, al hacer esa división, Ecuador resulta tener el segundo censo más barato. ¿Cuál es el primero? El primero es Colombia. Colombia ha tenido un censo que, bueno,
tiene sus particularidades del censo colombiano porque unieron varios censos en el mismo momento, ¿no? Censo agropecuario, censo poblacional, y eso obviamente les ayudó a generar ahorros y economías de escala. Sin embargo, a nosotros tener el segundo censo más barato y tener un censo tradicional, de hecho, también llama la atención a nivel internacional por su calidad, por la rapidez, pero algo lo más importante, porque la información que se genera ahí es para la toma de decisiones públicas, ¿no? Eso es algo muy importante que como gobierno se ha demostrado, tomar decisiones en base a información cuantitativa, en base a información objetiva para mejores decisiones. Es decir, que no serán unos resultados para una planificación que pueda hacerse para los siguientes años, sino para toma de decisiones inmediatas y urgentes. Claro, porque no solamente puedes planificar el futuro, sino evaluar cuán efectivas y eficientes han sido las políticas que se han aplicado hasta ahora. Tienes un mapa de ese estilo de aquí hacia el 2001, entonces es necesario refrescar la información de población, es necesario refrescar la información económica, que no la tenemos sino desde 1979. Es muy fácil darse cuenta para los ecuatorianos que el país ha cambiado en estos 30 años. Necesitamos de forma urgente un censo económico que nos ayude a identificar cómo estamos y cómo estamos aplicando las políticas y obviamente ajustarlas al futuro. Y vamos a hacer una evaluación que es súper importante para el país, porque recordemos que en el 79 estábamos justamente ingresando a la democracia. Después de 30 años, ¿cuánto ha cambiado el país en época de democracia? Exactamente. Hay políticas, hay temas del mercado laboral. Mira, la gran discusión que se tiene ahora, como tú conoces, es el tema de cuánto cambió el Ecuador antes y después de la dolarización. Ni siquiera esa información tenemos. Tenemos información de 1979, cuando la economía del Ecuador era mucho más primaria a lo que tenemos